En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel hizo saber a los hombres que el lenguaje universal de la Iglesia Católica es el latín. Es tan importante porque ha sido elegido y en cierta forma guiado por Dios, para que se estableciera como ese idioma que diera unidad, que unificara el cuerpo místico de Cristo en el mundo entero. El Señor Dios le ha dado un poder de exorcismo que actúa por Satán y sus agentes. Conociendo el maligno esta realidad, rechaza este lenguaje celestial unitivo, no lo comprende porque el Señor no le permite acceder a él y por supuesto lo ataca. Ha logrado quitarlo del uso litúrgico, por lo cual la liturgia en general ha perdido gran parte de su poder, de su unción, de su exclusividad, de su fuerza contra las fuerzas del mal. Debemos recobrar este sublime y poderoso idioma, no solo para la restauración de la unidad de la Iglesia, sino para restablecer la fuerza de la liturgia, es decir, el culto de Dios, de la fuerza de ese culto en contra de las fuerzas malignas. La lengua oficial de la Iglesia Católica siempre ha sido y sigue siendo el latín. Las encíclicas y todos los documentos oficiales de la Iglesia se publican en latín. El texto de referencia y a partir del cual se traduce a las demás lenguas es el texto latino, aunque el Papa lo haya redactado en otra lengua. Este no es algo arbitrario y coyuntural, sino tiene su razón de ser y es bueno que los católicos sepamos cuál es. También es importante conocer por qué el latín es la lengua más apropiada para el culto divino. La misa tradicional ha mantenido hasta en nuestros días el uso del latín que le otorga una gran sacralidad y solemnidad a la ceremonia. Mariano Arnal es profesor de latín y griego y un apasionado de las lenguas clásicas. En esta entrevista nos explica de manera sencilla y clara los orígenes del latín y los motivos por los que la Iglesia acogió esta lengua desde el principio y la sigue utilizando hasta nuestros días. Antes de hablar del uso del latín en la Iglesia, ¿nos podría explicar los orígenes de esta lengua de tanta riqueza y de la que dimanan tantos idiomas? El latín nació de la confluencia de un par de docenas de lenguas que se hablaban en el Lacio antes de fundarse Roma. Vino a ser una especie de lingua franca de todas ellas que permitió a las tribus de la zona, organizadas primitivamente en ligas religiosas, entenderse entre sí. Precisamente las ferias que organizaban para intercambiar productos agrícolas, ganaderos y artesanales eran la ocasión del encuentro de las diversas tribus de la zona. Era imposible separar el comercio de la celebración religiosa. Tan imposible como es hoy separar la Navidad del desmadre comercial que la acompaña. ¿Por qué la mayoría de palabras españolas tienen raíz latina? Él responde, no podía ser de otro modo, puesto que el castellano o español, como las demás lenguas románicas, son productos de la revolución del latín. Condicionada esa evolución por los respectivos sustratos lingüísticos, se aprecia diafanamente el primer paso de esa evolución en las glosas emilianeses, por lo que respecta al castellano y en las homilías del Organya, por lo que respecta al catalán. El grueso del texto es latino, con inclusión progresiva de palabras romances. ¿Cuáles son los orígenes del latín como la lengua oficial de la Iglesia? El latín es la lengua en la que nació la Iglesia. Esta, por tanto, no tuvo que adoptarlo como lengua propia. Observemos que algo nos queda en la lengua griega, el Kyrie. El latín y el griego fueron lenguas cooficiales en Roma durante siglos. El latín como lengua vulgar y el griego como lengua culta. Lo que ocurrió fue que las lenguas romances fueron alejándose del latín, cada una condicionada por su sustrato anterior, mientras que el latín permaneció invariable y al tener los textos rituales de la liturgia de carácter sagrado, inmutable. Por tanto, ahí quedaron sin evolucionar, mientras que debajo del latín, perdida la unidad política del imperio, las demás lenguas fueron apartándose más y más del latín. Fue así como quedó el latín en la condición de lengua sagrada para lo sagrado. ¿Por qué motivo se estableció el latín como lengua oficial? Nunca fue necesario declarar el latín oficial en la Iglesia. Simplemente ahí estaba. Y obviamente esa era la lengua en que se entendían todos los clérigos. Pero no solo ellos, porque durante siglos, en todas las cancillerías del occidente civilizado, los documentos se redactaban en latín. No solo eso,
sino que las universidades de carácter realmente universal por el origen tanto en profesores como en estudiantes, tenían como lengua normal el latín. No solamente para la actividad académica, sino también para la vida de relación entre los estudiantes de tan diversas nacionalidades. Y esto fue así hasta hace tan solo 300 años, anteayer, como quien dice. Es decir, que el latín fue la lengua oficial de la liturgia, del saber y de las diplomacias. Si tenemos, por ejemplo, la taxonomía en latín, es porque no había más, era el camino obligado. Por eso la pregunta interesante: ¿qué sucedió para que el latín dejase de ser la lengua oficial en Europa? De hecho, las encíclicas se siguen escribiendo en latín. Por supuesto, las encíclicas y todos los documentos universales de la Iglesia, el texto de referencia y a partir del cual se traduce a las demás lenguas, es el texto latino, aunque el Papa lo haya redactado en otra lengua. ¿Cómo es absolutamente imposible decir exactamente lo mismo en dos lenguas, y menos aún en docenas de lenguas, sobre todo si pensamos en la extensión de una encíclica? La manera de que no haya docenas de textos oficiales, con inevitables diferencias de fuerza significativa entre sí, es que haya un solo texto oficial, el escrito en latín. Y de él han de salir todas las traducciones para que no se vayan produciendo traducciones de traducciones. No tenemos más para ver los disparates que nos ofrecen los traductores electrónicos, que pasan casi todo por una traducción previa al inglés. ¿Puedes citar algún documento pontificio que fundamente el uso del latín en la Iglesia? Hay un buen número de ellos, pero voy a citar dos a modo de ejemplo. Papa Pío VI, Carta Apostólica Officium Omnium, 1922, para la Iglesia precisamente porque acoge a todas las naciones y está destinada a permanecer hasta el fin de los tiempos. Por su propia naturaleza necesita una lengua que sea universal, inmutable y no vernácula. Papa Pío VII, Encíclica Mediator Dei, 1947. El empleo de la lengua latina vigente en una gran parte de la Iglesia es un claro y noble digno de unidad y un eficaz antídoto contra la corrupción de la pura doctrina. Tanto a partir de esos documentos como sobre todo a partir de las extraordinarias instituciones que ha creado la Iglesia para cultivar el latín, son evidentes dos cosas. Primero, el sumo interés que pone la Iglesia en el cultivo de la que es su lengua oficial y sobre todo su principal lengua ritual. Segundo, que no hay en el mundo institución que cultive el latín como lo hace la Iglesia. Es sencillamente un espectáculo de inteligencia leerse las encíclicas en latín. Lo digo porque siendo efectivamente una lengua muerta es el sentido de que no hay hablantes que la elaboren. Es capaz de decir las cosas más novedosas, cosas que no existían cuando se creó el latín, con una precisión y sencillez y elegancia que realmente impresiona. Leer las encíclicas en latín es uno de los más exquisitos placeres lingüísticos de los que se puede disfrutar. Yo disfruto tanto leyendo la Eneida directamente en latín, como leyendo las encíclicas en latín. Y en cuanto a otros documentos pontificios que fomenten el uso del latín, recuerdo que la Santa Sede encargó a sus latinistas la confección de un diccionario latino que permitiera decirlo absolutamente todo en latín. ¿Por qué esta lengua ayuda a remarcar el carácter sagrado de la liturgia? El latín es ciertamente una lengua muy singular. Desde una estructura totalmente primitiva es capaz de poder decirlo todo. Digamos que el latín pone a trabajar a las palabras de una forma muy intensa y al mismo tiempo versátil, que tiene como ninguna la forma de lengua inacabada, siempre capaz de ampliar su capacidad significativa. Es esta característica por la que no ha sido capaz de soportar traducciones a menudo deficientes a otros idiomas, que justo por esa imprecisión han dado lugar a una extraordinaria riqueza interpretativa, algo que no le ocurre inexorablemente a todo texto sagrado, que por serlo ha quedado inmovilizado mientras ha evolucionado la lengua, mientras los textos en lengua vernácula siempre están necesitados de interpretación, puesto que no pueden entenderse desde una lengua viva y cambiante. ¿Por qué utilizar en la liturgia la lengua vernácula? De cada país puede alterar por completo el sentido de lo expresado. Una vez entendida la razón lingüística de la sacralidad del latín, es fácil comprender que la traslación de la liturgia a las lenguas vernáculas, que curiosamente significa las lenguas de los esclavos, es una desacralización, es decir, profanación, en toda regla. No lo entiende así todo el mundo, claro está,
pero el que no se entienda no significa por sí mismo que no sea. Y para alteraciones del sentido, ahí tenemos el pro multis, que no se ha traducido, mal por ignorancia, sino por querer ser más el discípulo que el maestro. Y tenemos también las múltiples traducciones jeroglíficos, sobre todo cuando llegamos al dimiti nobis nevita, nostra sicut ethnos, dimitimus debitoribus nostris. Todos los traductores quieren ser a cual mal sabio. Y todo por rechazar la traducción de toda la vida, que habla de deudas y deudores. Pues en eso estamos, en las traducciones creativas. Es imposible imaginar la fe cristiana como la conocemos en latín. La primera palabra seleccionada por Bayle es gratia, la gracia. Recuerda, es lo que todos necesitamos y que ninguno de nosotros puede obtener por sus propios esfuerzos aparte de Dios. El reconocido teólogo Padre Antonio Royo Marín define este término como el principio formal de toda nuestra vida sobrenatural y que constituye una soberana, aunque occidental, participación de la naturaleza misma de Dios, y que es la que posibilita la elevación del rango de hijos suyos y herederos de la gloria. Esta palabra resuena con especial belleza en el Ave María, cuando se llama la Santísima Virgen, gratia plena, llena de gracia. Prex es la segunda palabra escogida por el autor por su forma inglesa, prayer. Significa oración y es una de las formas habituales para obtener la gracia. La similitud del latín como la lengua española puede observarse con el verbo precari, de cual se origina la palabra plegaria, y de la palabra preces, más directamente derivada de prex, pero menos usada en la actualidad. Un tercer término expresa con claridad la importancia del aporte de la lengua latina a la forma como podemos comprender los contenidos de la fe. Trinitas. El latín también nos ha dado una de las principales palabras que usamos para describir a quien oramos, comentó Bayle. La Santísima Trinidad es insondable el misterio de un Dios uno y trino. Toma su nombre de esta palabra relacionada al número 3 durante sus primeros 2 siglos. La Trinidad como un término que describe a Dios fue desconocido para el mundo cristiano, recordó el redactor. Fue acuñado por el padre latino Tertuliano, quien escribió en la parte temprana del siglo III el novedoso concepto, introducido únicamente a partir de la plena revelación de Dios en Jesucristo. Tardó este tiempo en poder ser condensado de una manera tan eficaz que persiste intacto hasta en nuestros días. Persona, incarnare, credo. Otra palabra fue seleccionada, no solo por el aporte crucial al vocabulario teológico, sino porque tiene una gran huella en la cultura occidental, persona. Tanto en inglés como en español la palabra es preservada en su forma original en latín. La palabra designó inicialmente las máscaras que usaban los actores en teatro y luego pasó a significar el personaje que los actores interpretaban. La palabra llegó a tener un significado mucho más sustancial posteriormente y fue empleada por los primeros padres de su iglesia para describir a Dios, 3 personas en un solo ser. La siguiente palabra condensada, el sentido de la importancia frase, el inicio del Evangelio según San Juan y el verbo se hizo carne. El término encarnación, ampliamente usado en la iglesia, no viene del griego original de este texto, sino del latín incarnare, que expresa justamente lo que hizo la segunda persona de la Santísima Trinidad, hacerse carne. Credo es la sexta palabra que llega a nuestros días intacta del latín original que significaba confiar en, creer, fiarse de. Esta palabra también aparece en una de las frases latinas clave del catolicismo. Lex orandi, lex credenda. La ley de orar es la ley de creer. Recordó Bayle, que explicó que este principio relaciona la vida de oración y la liturgia con la creencia firme en la doctrina. Misa. Substantia sacramentum. Otro término seleccionado por el redactor es misa, palabra mencionada al final de la Eucaristía en latín y que pasó a significar la misma celebración eucarística. El sacerdote, al terminar la celebración del sacramento, despedía a los fieles con la expresión ite missa est, id ha sido enviado, una forma típicamente romana de la liturgia, presente desde los primeros siglos y que constituye una expresión misteriosa por su estructura. Santo Tomás de Aquino sugiere que lo enviado es el ofrecimiento de la Eucaristía, mientras que interpretaciones recientes como la del venerable Mons Fulton Sheen
la relacionan con la expresión todo se ha consumado de Jesucristo en la cruz. Otro término de la selección tiene una gran importancia filosófica que se aplicó a uno de los sacramentos: substantia, transubstanciación. Es una palabra que los católicos hemos usado históricamente para referirnos a cómo la sustancia del pan y del vino es completamente cambiada por la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Mientras se retiene la apariencia del pan y del vino, describió Bale, la etimología de la palabra podría ser algo como lo que permanece debajo o dentro, sub stare. Una sustancia es lo que algo realmente es, define el autor. La siguiente palabra ha aparecido ya varias veces en el presente texto y es ampliamente usada por los creyentes católicos al referirse a una de las realidades fundamentales de la Iglesia: sacramentum. Esta palabra es la traducción del latín del término griego mysterium y encierra el significado de ser el signo de algo sagrado. La palabra también significaba un depósito dado como garantía en los procesos legales de un juramento de lealtad. Todos estos sentidos aportan una visión católica de los sacramentos, signos visibles que obtienen la gracia, que son camino, garantía de salvación y que fortalecen el compromiso cristiano de la lealtad hacia Dios. Redimere, salvare, sanctus. Redimere es la 10ª palabra de la selección que resume en un término lo que Cristo obtuvo para los hombres a través de los méritos divinos de su sacrificio en la cruz. La redención colectiva de la humanidad, la redención sea diferencia de la salvación, ya que esta última es la aplicación individual de la redención. Todas las personas de la humanidad han sido redimidas, pero no todas son salvadas, ya que la libertad humana puede rechazar la gracia obtenida por Cristo. Y este término, salvare, fue el seleccionado como penúltimo de la selección. Finalmente, la palabra sanctus, santos, hace referencia a lo sagrado, lo consagrado y lo representa. La meta de los cristianos, el llamado universal a la configuración con Cristo, la santidad. Es lo que todos estamos esperando, llegar a ser y ser santo. Es la palabra que describe a nuestros amigos en la fe que ahora residen en el cielo. Con información de Catholic Exchange, la Iglesia debe disponer de una lengua que le permita comunicarse oficialmente no solo entre los miembros de un mismo contexto histórico, esparcidos por el mundo, sino que también vincule a los cristianos de todas las épocas entre sí. Ventajas del latín. El latín es la lengua apropiada, porque se necesita una lengua que sea punto de referencia para el conocimiento de los documentos institucionales y no desvirtuar el sentido de los textos, pues entre otras ventajas del latín es la de ser una lengua muy precisa o concreta, incluso muy propicia para ahondar en las verdades teológicas. Además, el latín es, más ayer que hoy, la lengua común que permite que la liturgia o el culto sea el mismo en cualquier rincón del mundo. El latín es utilizado como lengua litúrgica oficial de la Iglesia Católica de rito latino. Y su condición de lengua muerta es el sentido de que no está sujeta a evolución. Le confiere particular utilidad para usos teológicos y litúrgicos, ya que es necesario que los significados de las palabras se mantengan estables. De esta manera, los textos que se emplean en estas disciplinas conservarán su significado y su sentido para lectores de todas las épocas. El segundo motivo de la idoneidad del latín es que se trata de un idioma muy preciso en sus palabras. El griego clásico también, aunque el que exista un griego moderno podría complicar algo las cosas. Leyendo la Biblia, por ejemplo, se da uno cuenta de los problemas de interpretación que pueden tener muchos giros de las lenguas semíticas frente a una lógica rigurosa. ¿De verdad quería el Señor que alguien que se saque un ojo si es fuente de escándalo? Con el latín no pasa esto. Es uno de los idiomas que mejor casan con una lógica rigurosa. Y por eso da poquísimos problemas a la hora de interpretar el sentido de las palabras. Pero a la vez, y esto en liturgia importa, da cabida a un estilo que puede ser bello y poético. A lo largo de la historia se ha hecho mucha literatura y poesía en latín. Un buen latinista, por ejemplo, apreciará el ritmo y la belleza de los prefacios de la misa en latín, sin que por ello pierda un significado muy preciso.
En la liturgia, en concreto, se puede apreciar una tímida vuelta al empleo del latín, aunque no sea generalizado. Tiene sentido por la universalidad misma de la Iglesia, la extensión de los medios de comunicación y la movilidad actual de las personas. En una misa del Papa retransmitida por televisión a medio mundo, la opción más lógica es el latín. También el que haya alguna misa en latín en las grandes capitales. Si uno va de viaje a Pekín, o a Nueva Delhi, o a donde sea, se sigue mucho mejor si se dice en el idioma común de los católicos, en vez de un idioma distinto en cada lugar. Sí, claro, uno no sabe latín, pero basta un simple folleto para seguirla en cualquier lugar, pues de otra forma solo entendemos el lenguaje no verbal. Y la verdad, se siente uno así más unido a los cristianos de cualquier parte del mundo. No deja tener su importancia, pues católica significa precisamente universal.